Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 17 de esta tercera temporada de Libertad o Muerte, con nuestro panel estable y con una pauta presiento y un tanto encendida en algunos temas. Paso por irlos presentando, como es de costumbre, y parto por nuestro corresponsal Reuters, que efectivamente está en suelo extranjero reporteando para nosotros, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando, desde Atlanta, Georgia, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras o del mundo, porque esto se está extendiendo. Muchas gracias por compartir este programa con nosotros, esperamos que te quedes hasta el final. Gracias, Ricardo, por tu asistencia. Y la fémina del grupo, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo está el día de hoy, Claudia? Hola, súper bien, súper animada para conversar con usted, ya que no tuvimos programa la semana pasada, así que contenta, veamos qué sale de todo esto. Muchas gracias, Claudita. Y paso al hombre de la nueva Porosa, don Matías Carmona. ¿Cómo está el día de hoy? Hola Carlos, buenas a todos. Bien, hartas cosas que conversar, esperemos que sea una buena noche. De más que sí. Y pasamos por la parte técnica, la que hace posible el programa, don Infierno Cercano. ¿Cómo está el día de hoy? Más cansado que la cresta, pero aún queda algo de energía para conversar. De más. Sobre todo cuando van saliendo los proyectos que uno se propone. Y como es de costumbre, le indicamos, vamos a compartir con nuestros auditores la pauta internacional, que en este momento, como les dije al principio, es internacional genuinamente. Ricardito, por favor, tus palabras. Seguro que sí, y tenemos que empezar esta ronda internacional comentando lo que ha ocurrido, porque efectivamente Estados Unidos afirma no apoyar los ataques en territorio ruso tras incidentes con drones en Moscú. Estados Unidos afirmó que no respalda los ataques dentro de Rusia tras el presunto lanzamiento de drones en Moscú. La guerra desatada por la invasión de Rusia a Ucrania, los drones resultan, por supuesto, más baratos que los misiles, comentaron. Ahora, siguiendo en el mismo continente, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahora con UNASUR. UNASUR efectivamente ha vivido una suerte de revitalización donde se vuelve nuevamente el ruedo, y esta vez Brasil, de manos de su presidente Lula da Silva, insiste en la promoción de una moneda única, y esto se va a comentar nuevamente en la reunión de mandatarios que va a ocurrir en los próximos días. Estamos hablando del lanzamiento de una moneda única que permitiría a los países comerciar en sus respectivas unidades monetarias. La decisión surgió como consecuencia de las dificultades que atraviesa Argentina para la adquisición de divisas. Ahora tenemos que irnos a comentar lo que está ocurriendo en Europa, donde la OTAN ha desplegado 700 soldados más en Kosovo tras los ataques a los soldados en la misión de paz. Estamos hablando de que el secretario general de la OTAN anunció que la alianza ha decidido reforzar su misión de paz en Kosovo con el despliegue de 700 soldados adicionales. Y ahora vemos qué sucede con esto con respecto al conflicto que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, cuál es la distancia en la cual tenemos a Kosovo con respecto a Ucrania y qué tan cerca está esta gente del conflicto. Estamos hablando de que solamente los separan, porque las distancias en Europa son relativamente cortas. Estamos hablando de nada más y nada menos que 1.500 kilómetros, que es lo que tardaría este convoy en atravesar el país vecino, porque solamente lo separa Rumania y sigue Ucrania. Entonces, esta fuerte habla de un acercamiento militar, o que la OTAN está posicionando su personal militar más cerca del conflicto. Y ahora tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo en China, donde China pues nuevamente está dando la bienvenida a empresarios extranjeros, donde no solamente han recibido a un grupo de empresarios, sino que destaca la visita de nada más y nada menos que Elon Musk. Hoy día en Pekín, día número 30,
que en el momento que estamos haciendo la grabación de este episodio, China afirmó que los empresarios internacionales son bienvenidos, incluyendo el delegado de Tesla, Elon Musk, cuyo avión aterrizó hoy día 30 en Pekín. Ya es el momento en el que estamos grabando este episodio. China siempre ha dado la bienvenida a los empresarios de varios países, incluyendo a Elon Musk, para que visiten a China, entiendan mejor el país y promover así una cooperación beneficiosa. Estaba exclamando esta declaración la ministra de Exteriores, Naomi, quien eludió conformar de forma directa si el magnate se encuentra en China o no. Ahora vamos de nuevo a hablar de lo que está ocurriendo en nuestro continente, porque estamos viendo la posibilidad de que en la cumbre de presidentes en Brasil, a la cual está llamando el presidente Lula da Silva, se presente nada más y nada menos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y esto ha sido visto con ojos negativos por parte de la oposición que tiene el Lula en Brasil. La cumbre de presidentes suramericanos será celebrada este martes en Brasil la próxima semana, y lo que significa un respiro para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de un aislamiento internacional. Recordemos que con la vuelta de la izquierda a Colombia y a Brasil, pues esto ha significado un respiro internacional, porque también Petro ha reanudado relaciones diplomáticas en base, pues, por su cercanía ideológica al presidente latinoamericano, al dictador Nicolás Maduro. Entonces, estamos hablando de la cumbre iberoamericana. ¿Qué van a hablar? ¿De qué van a asistir? Estamos hablando de una mayor cooperación, estamos hablando probablemente de una, facilitación de lo que sería la migración, el cual será el eje central de esta cumbre internacional. Y finalmente, mientras nos acercamos al final de este paseo internacional que estamos dando en nuestra ronda el día de hoy, tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo en El Salvador, donde organismos defensores de derechos humanos están reportando que van aproximadamente 160 muertos en las cárceles de El Salvador. Estamos hablando de 160 personas, en su mayoría jóvenes, quienes han fallecido en El Salvador bajo la custodia de agentes de seguridad del Estado durante la polémica medida del régimen de excepción que ha sido implementada por el presidente del país mencionado. Así lo reseña la organización humanitaria Cristosal en un informe presentado por este organismo. Ahora tenemos que interpretar qué es lo que está ocurriendo con estas personas, en qué condiciones han muerto, cuál es la responsabilidad del Estado y qué es lo que está ocurriendo dentro de las cárceles de El Salvador, que efectivamente el presidente Bukele lo ha utilizado pues para dar un escarmiento a todos estos delincuentes y a las bandas más peligrosas del continente que ha tenido en los últimos días. Y para cerrar, no podía cerrar esta edición sin hablar de lo que ocurrió en esta mañana, porque nada más y nada menos que Norcorea ha lanzado un misil, el cual detonó las alarmas del vecino país de Japón, el cual ocupó una alerta importante que tenía en el estado de Okinawa por el lanzamiento de este misil. Esta alerta duró aproximadamente 30 minutos, pero en la población japonesa despertó un temor profundo por el miedo en el cual tienen estos ciudadanos por la cercanía que tienen a su vecino Norcorea. Y bueno, muchachos, esta ha sido la pauta internacional. Los micrófonos son suyos y seguimos con el programa. Gracias, Ricardo, gracias por la actualización. Y bueno, pasamos a la pauta nacional, a nuestro pequeño charco aquí, y tenemos un tema que de repente despierta varios resquemores y todo, y tiene que ver con la implantación de la educación sexual integral, la ESI, denominada ESI por sus siglas en español. Y al respecto es importante mencionar de que causó bastante revuelo en una modificación u actualización, si se quiere decir, de mayo, respecto de un manual que es de orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno.
Y al respecto, para ponerlo en contexto, si es que no lo han sabido ustedes, auditores, se anuncia una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, que es Marco Ávila. Y al respecto ahí hay un tema que quiero poner aquí, quiero abrir la discusión respecto de algo que señaló Emol, respecto de algo que se menciona en alguna de las actividades del instructivo, que textual, y abro comillas, le pide a un niño ubicarse mirando la espalda de su compañero y hacer masajes en la espalda, expresando lo que sientan en ese momento, con el fin de reflexionar sobre los modelos de masculinidad y feminidad construidos a lo largo de la historia. La acusación la impulsan dos diputadas, o sea, las diputadas que son Sara Concha Smith y Francesca Muñoz González, que son integrantes de la bancada del Partido Social Cristiano e Independiente. Y ahí al respecto quería preguntarte a ti, Mati, respecto a qué piensas tú de esta implantación o de este ejercicio que da a conocer EMOL dentro de este manual y esta actualización que hace el Ministerio de Educación. ¿Qué piensas tú? Yo pienso de que con suerte gobierno mi vida como para poder inmiscuirme en la vida de los demás, y sobre eso, no sé, ustedes saben que mi apreciación al respecto de las ESI y esa especie de educación muy buenista que existe actualmente y que es bastante, ¿cómo decirlo? Es muy pomposa, trata de cambiar las letras, en fin. La encuentro como inocua, salvo que es impuesta por el Estado. ¿A qué me refiero con eso? Creo que si yo tuviera un hijo y dependiera de mí que esa persona se eduque sexualmente, buscaría un buen lugar donde lo hagan y no estaría tan en contra como muchos dicen que es algo nefasto. En fin, no lo encuentro tan nefasto. Lo que sí encuentro nefasto es que sea una imposición estatal, que una mente centralizada decida por sobre los padres sobre si se educa o no al respecto de ese tema. Por ende, mi opinión personal yo creo que no importa la opinión personal de cada una de las personas que son padres o madres y que tienen que ser capaces de decidir sobre la educación de sus hijos, en especial en un aspecto tan relevante, que yo creo que parte desde la casa, que no tendría que ni siquiera... Pero en fin, esa es una concepción mía. Yo no quiero imponerle mi visión a nadie. Y ese es mi problema. Y yo redondeo en lo mismo, en que es una imposición de una mente centralizada del Estado para los demás y que la solución es que cada uno decida libremente. Sí, bueno, se encuentran muchas veces muchas personas disidentes y claro, es como un laberinto tratar de hablar con personas así que son bastante cerradas. Sin embargo, yo encuentro que lo mejor es tal vez exponer puntos que tengan alguna sustancia atrás, porque no necesariamente uno puede ser padre, por ejemplo, para poder tener alguna opinión objetiva, y yo creo que ahí cualquiera la puede dar, pero siempre que tenga base. Efectivamente, por ejemplo, la argumentación que tú diste de tu posición, con eso a veces basta para entender la posición de una persona, pero no cerrarse. Como tú bien mencionas, que hay personas que si bien es cierto, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Obviamente, yo tengo hijos, sí, pero no estoy de acuerdo también, en parte por lo que tú indicas, porque sea impuesto por el Estado. Eso considero que no es ese afán centralizador del socialismo, es algo que a veces enerva, da rabia. Y respecto a lo que tiene que ver con el comportamiento, como nosotros, por ejemplo, decimos con qué base uno puede decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, está mal. Es la normalidad que se vive. A algunos le dicen el sentido común, tiene ciertos componentes de ello, pero lo normal. Tenemos que recordar que normal viene de norma. Y mira, Hegel decía que lo que tiene que ver con la libertad que nosotros vivimos es tener conciencia de la necesidad. Y muchas veces la necesidad plantea el ser de la persona, solo el ser. Eso es lo que te lleva después al hacer. Y ahí la mayoría de las veces se intenta hacer una conducta más o menos en línea con lo que uno cree, con lo que uno es como adulto, para poder implantarlo en los niños, para poder enseñárselo a los niños, para que sigan viendo el mundo de la misma manera y desempeñándose de la misma manera. Estamos hablando de normas que tienen que ver con la vida en conjunto.
Sí, pero ahí, Carlos, me gustaría, no sé, y quizás contrapreguntarte. Yo tengo una hipótesis de que este problema proviene de las élites adoctrinadoras, de estas élites arrogantes que piensan que se las saben todas y que son capaces de definir desde la academia el cómo debe ser la vida de la gente. Y que todos los demás son tontitos y por ende yo te debo aleccionar, te debo instruir, tú eres un idiota y no sabes comportar. Y el problema es que obviamente esas élites tienden a capturar el Estado, porque son las élites, son las personas que se dedican y tienen el tiempo para pensar estupideces. Y sobre eso, no digo que sí en sí sea mal, porque pensándolo así como bien libertariamente, si tú quieres expresarte como algo que biológicamente no eres, por ejemplo, es cosa tuya, y si tu entorno lo acepta y bacán, ¿cachai? Incluso muy bien, porque no le hace daño a nadie, ¿cachai? Pero el problema va en que estas élites, en vez de jugársela culturalmente, buscan abarcar el poder estatal e imponerlo al resto como si fuera una verdad moralmente superior. Es que siempre va a tener la élite. De hecho, las élites son las que mueven la historia, no las grandes masas o los pueblos. Pero es que yo creo que es así, pero no sé. Es que por eso es que es así. Porque, por ejemplo, si tú ves la historia a lo largo, y estoy hablando de obviamente todo tipo de hechos de historia, no solo esta estupidez que estamos viviendo actualmente, pero me refiero a grandes cambios de la historia, suelen surgir de una élite, sino de una persona que parte con eso. Y de hecho se inscriben en la historia por lo mismo. Porque si no tendríamos historias con párrafos solo mencionando nombres. Entonces, al respecto, lo que tiene que ver con cómo se hace, yo entiendo lo que dice, y estando en la parte cristiana occidental de las cosas, de donde vivimos nosotros, de donde partimos nosotros y toda nuestra historia, básicamente el pensar, por ejemplo, que van a haber élite y todo, no quita el intentar entender que existe como un normal proceder. Y ojo, estoy hablando de el cristianismo occidental en el cual vivimos, que nosotros no pedimos nacer y todo acá, pero sin embargo lo estamos viviendo y forma parte del día a día. Y hay cosas que la religión, desde mi perspectiva, puede haber traído bien o mal. Por ejemplo, yo puedo mencionar lo que tiene que ver con este espíritu buenista o los inicios del comunismo, si se quiere hablar así, lo que tiene que ver con, por ejemplo, la palabra esperanza, que se inventa de ahí, bienaventurados los pobres de espíritu, tener compasión por los demás, en ese aspecto, no entenderle la mano a quien lo necesita, ojo, en el aspecto de empobrecer al otro, porque yo te voy a dar la iluminación, porque yo traigo la solución, a eso me refiero. De hecho, se dice que el que expulsó a los comerciantes del templo en esta especie de parábola o de historia de la Biblia que es bastante conocida, no fue Jesús, sino que fue Juan Bautista, porque Juan Bautista era parte de la secta de los esenios, que era en su tiempo una bastante radical, por así decirlo. Pero obviamente eso queda a los historiadores, yo no soy experto en eso, yo he leído ambas versiones, por eso lo menciono, es interesante eso. Pero lo que tiene que ver, por ejemplo, con mantener a tus hijos, volviendo al tema que estaba preguntando para ahí después ir abriendo la discusión a los demás, cómo determinamos esa norma y cómo nosotros decimos, ¿sabes qué? La ESI está mal. Eso es lo que yo quiero llegar. ¿Cómo nosotros determinamos eso? Yo no creo que la ESI esté mal, Carlos. No sé, no quiero acaparar ahí tampoco el micrófono. Yo no creo que la ESI esté mal. Está mal que se imponga la ESI totalmente. Sí, pero esquemáticamente, de acuerdo, por ejemplo, a los distintos conceptos y todo, por ejemplo, el manual que yo expongo ahora que se hizo esta modificación, tiene 35 páginas que 35, lo último son los agradecimientos y todo, pero, o sea, las menciones y todo, pero en rigor lo que tiene materia son 31 páginas que se harían bien en estudiar las personas para poder determinar si están de acuerdo o no. Yo, porque las leí y porque lo veo, digo que está mal, porque subjetivamente se busca implantar un modo de ver ciertas condiciones que no son de comportamiento natural.
así como un perro no puede volar si no tiene alas, o un pájaro no puede nadar bajo el agua, a excepción de los pingüinos. Ya, pero lo dejas muy abierto. Da un ejemplo. No, por eso, en el mismo caso, por ejemplo, el que da el acceso a la acusación constitucional, que esa situación la expuse, la expliqué, lo que dice y el ejercicio que se hace práctico con los niños. Porque te habla de poner a un niño y empezar a masajear la espalda del otro y empezar a indicar lo que se siente, pero no está hecho con la mera motivación lúdica de decir, ya, ¿qué sientes tú con tus dedos, con la piel de la otra persona? No, está hecho para poder determinar y poder cuestionar la sexualidad en niños. A eso a lo que voy. En niños que pueden ser de un rango etario bastante bajo, pero que incluso lo que se menciona es que puede ser inclusive hasta niños de kinder. Ya, te pregunto, si yo tuviera mi hijo inscrito en eso, ¿tú intervendrías al respecto? Y yo decidiera voluntariamente que mi hijo sí recibiera esa educación. Específicamente ese ejercicio de que... En realidad, lo que tú quieras hacer con tu grupo familiar y con tu vida y los que dependen de ti, me da igual. Claro. Pero en el contexto de la praxis, de la práctica, lo que no me da igual es ver que una persona pueda destruir cualquier indicio de, no sé cómo llamarlo, porque no es moralidad propiamente tal, pero cualquier indicio que tenga que ver con el concepto que nos ha traído hasta ahora como humanidad aquí, en el hoy, en el día a día. ¿Las guerras, dices tú? No necesariamente, sino que las mismas ideologías. Pero a ver, aquí no quiero monopolizar, quiero abrir un poco el debate y quiero ahí también escuchar la opinión, y aquí quiero preguntarle a Jorge respecto a qué piensa más o menos de lo que hemos conversado y todo, si tiene alguna opinión distinta o igual. Yo me opongo directamente a la ESI sin matices. Creo que está mal porque desde su matriz está mal, creo, la intencionalidad de ejecutarla. Porque no hay que olvidar que los cabros, los colegios también tienen una clase que se llama biología, donde se estudian, por ejemplo, las partes del cuerpo y todo eso a nivel biológico, a nivel físico, y creo que es suficiente. Ahora, la cuestión de la afectividad yo creo que es una cuestión que compete totalmente a la familia. Y una muestra de esto es el desenfoque que tiene el gobierno, porque en vez de estar preocupado de los índices de escolaridad, ¿cachai?, está preocupado de este tipo de weas, ¿cachai?, de sexualizar a los cabros chicos, y lo digo así abiertamente. O sea, esto es parte de una agenda de buenos degenerados y no voy a tener ni un matiz en condenar esta wea. Y me preocupa principalmente porque esto en realidad la gente que va a un colegio privado, la gente que tiene ya un poder adquisitivo mayor, no le va a interesar mucho esto, porque los colegios van a pasar por la raja todas estas weas. O sea que este problema lo va a tener la gente que manda a su hijo a la educación estatal, ¿cachai? Porque en la educación estatal no van a obligar a hacer estas weas, ¿cachai? Y ahí sí va a ser obligatorio, ¿cachai? Y ahí la posibilidad de escogerse un poco al carajo. Y se nota nuevamente el desenfoque, porque están preocupados de esta wea, en vez de estar, por ejemplo, no sé, pongámosle una clase, mira, usar esos recursos y ese tiempo en implementar clases de economía. Que un cabro chico, weón, aprenda en el colegio qué es el interés. Pues si pide un crédito, cómo sacar una cuenta bancaria, cómo funcionan los cheques, ¿ya? O cocina, weón. Hay pendejos, weón, o hay cabros. Yo conozco gente de mi edad, weón, que se le quema un huevo frito. En vez de tener, no sé, un curso de cocina, por ejemplo, o talleres de cocina donde te enseñan a hacer, no sé, una carbonada, un guiso, un charquicán, una cuestión más elaborada, y no estar comiendo todos los días, weón, arroz y fideos, como a mí me pasa a veces, ¿cachai? Ojalá supiera cocinar un poco mejor. ¿Me entendí? Entonces yo creo que desde el punto de vista de la intencionalidad, esta weá me parece negativa. Porque el objetivo de esta weá no es educar, sino simplemente echar abajo el modelo heteropatriarcal tradicional, weón, de hombre y mujer. Punto. Y la weá de proteger a los niños y educarlos es una excusa para hacerlo. Entonces yo, personalmente, yo me opongo totalmente. Y es más, si yo, por ejemplo, tuviera hijos, que no los tengo, pero si los tengo en un colegio privado, haría lo que fuera necesario para impedir esta weá. Lo que fuera necesario. Sí, y eso forma parte, obviamente, de la libertad de cada uno, y por eso no me quise extender ahí con el Mati, con el diálogo que teníamos, porque efectivamente cualquier persona puede hacer lo que quiera, pero eso no quita de que, por ejemplo, en el caso que exponía el Mati antes, me indique a mí o conversemos, porque no voy a ir a matarlo porque tiene otra manera de pensar, no, pero conversemos y me diga, ¿sabes qué? Yo pienso esto y esto otro y me parece bien. Ah, no, pero yo pienso que está mal por esto y esto otro.
eso siempre va a existir y siempre va a estar esa pugna. Y ahí quiero preguntarle a la Claudita, de todo esto que ya hemos hablado en extenso, que debes tener tu opinión, ¿qué piensas tú al respecto? Pienso un poco parecido a Jorge. Creo que no se ve buena intencionalidad, porque esta cuestión es como globalista, ¿cachai? O sea, no solamente en Chile quieren implantarlo, sino que en Perú, en Bolivia, en muchos países, es donde la izquierda quiere imponer esta agenda. No se trata de enseñarle a los niños de sexualidad ni de respeto por el otro, sino que se trata de hacerlos dudar de qué sexualidad tienen ellos. ¿Cachai? O sea, el hecho de decirle que al niño se ponga de espalda y diga lo que siente es porque lo quieren confundir, ¿cachai? O sea, quieren implantar una ideología, adoctrinar, y quieren meter el tema de, no sé si realmente meter el tema de la pedofilia, o después de decirle a los cabros chicos que ellos pueden elegir con quién acostarse o no. Yo tengo mi duda, ¿cachai? Pero es eso lo que la gente se opone, porque sabe que existe mala intención. Si fuese una clase de biología en donde te dicen o te hablan, que así son las clases de biología, donde te hablan de sexo, donde te hablan de las partes que tienen que tratarse de la manera o del nombre que tienen, y para qué, o sea, no sé, decirle al joven, ¿sabes qué? Mira, tú tienes relaciones sexuales, así se hace, así es el sexo, así, no sé, si lo quieren describir como hacer el amor o qué sé yo, así se tienen los hijos. Esa es la forma de enseñar, no de generarle dudas. Y debe ser voluntario, no sé, si te dicen, ¿sabes qué? Este colegio, que te pongan en la matrícula, en este colegio se va a enseñar ESI, en este otro colegio no. Entonces el papá tiene que decidir si yo quiero que mi hijo le enseñen la ESI, y si hay otro colegio que no, entonces yo coloco a mi hijo en donde no, ¿cachai? Que sea elección. Lo mismo que ponte tú, el lado de Mirosevic apela de que todo sea un estado laico y que los colegios no tienen que por qué imponerte de tu religión. De la misma forma, ¿por qué no la ESI? ¿Por qué ellos te la tienen que imponer? ¿Por qué ellos te tienen que decir que religión sí y que que religión no y que la ESI sí? ¿Cachai? Esa es la duda. Concuerdo 100% con Clau. Y también abrir la oferta. De demonizar el lucro y que haya educación privada y distintas ofertas de educación. Eso es libertad, ¿cachai? Es libertad de decirle a un padre, ¿sabes que aquí se va a imponer, acá no? Elija usted si quiere meter a su hijo acá o a su hijo en otro lugar. Si quiere religión, yo meto a mi hijo en un colegio que sea católico, que sea, no sé, de colegio adventista, ¿cachai? Pero no te lo tienen por qué imponer. Esa es mi opinión. ¿Sabes qué? Ahí, en lo que ustedes dicen, se me viene una idea, tal vez estúpida, no sé, se me ocurrió ahora que ustedes hablaban y repasando un poco lo que uno ha leído y todo. Lo que tiene que ver con el libre mercado, que lamentablemente no lo podemos vivir actualmente, de hecho no existe, no dudo que exista en alguna parte del mundo. Pero ¿y a qué nos referimos con esto, estimado auditor? Al simple, con lo que nace con el trueque. Yo tengo esto que tú necesitas y tú tienes eso que yo necesito. Intercambiemos. A ese negocio me refiero. Obviamente eso es bien primitivo, pero es más o menos a lo que me refiero, esas transacciones voluntarias que tanto se habla. Ese es el libre mercado. Y al respecto, lo que tiene que ver con capitalismo, con medidas neoliberales, que no existe esa hueá, pero ustedes lo deben haber escuchado siempre. Todo lo que promueve este estado mercantil, comerciante de las cosas, aunque mercantil y comerciante no es lo mismo, pero siempre meten estas palabras y las demonizan, y como que ahora el lucro es algo pero prohibido, es algo terrible. Efectivamente, estas actividades económicas traen a las personas a una vía de conducción, porque tenemos que recordar que el cristianismo, que es una de las primeras ramas, por así decirlo, no la única, pero de las primeras ramas que existen, que nosotros al menos fuimos imbuidos, como partí diciendo, son ramas bastante fuertes y que llevan consigo y traen consigo este control interno de las personas, o autocontrol, que es una de las cosas buenas que podría decirse, es decir, esta cosa que intenta implantar la moral en el individuo respecto del etos, y ahí ya pasa la ética y otras cosas respecto a su comportamiento, qué hago frente a la sociedad y todo, y cómo soy yo conmigo.
Y ahí quería preguntarte a ti, Ricardo, ¿tú has tenido posibilidad, por ejemplo, dado que tú conoces 2 caras o 3 caras de una moneda, no sé si has estado en más países, lo que tiene que ver, por ejemplo, en Venezuela, no sé si se empezó en Venezuela anteriormente con esto, si ustedes lo vieron, se vio después, la idiosincrasia de los países son muy distintos, lo tengo claro, o a lo mejor acá en Chile lo viste más fuerte, o se ve en Estados Unidos también. ¿Qué tienes tú que comentarnos respecto a esto que hemos estado hablando? Mira, yendo a cada país, porque cada país tiene como una realidad distinta, y aparte de eso también, digamos, las izquierdas tienen tiempos o agendas distintas en la medida que va cambiando el plano histórico en el que se están moviendo. Y evidentemente ellos van experimentando con distintos países lo que va ocurriendo. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, fue primero sacar todo el eje, digamos, el eje religioso, religión-familia, ese eje religión-familia que es parte de las bases de la sociedad. Ese fue el primer eje que ellos atacaron como parte del proceso de destrucción de la implementación de este socialismo, y sobre todo por la exacerbación de las culturas que ya existían. Estamos hablando de las tradiciones indígenas, de las tradiciones orales, inclusive hasta el mismo uso de la cosmovisión de los pueblos venezolanos, hablando de términos de como se ve, por ejemplo, digamos, la brujería en Sorte y María Leonce y todos estos temas que tienen que ver con la cosmovisión y el esoterismo venezolano. Eso se llevó a la parte educativa, y eso también levantó mucho rechazo en la población en el momento que eso fue implementado en el proceso de reescritura de la historia. O sea, recordemos que las izquierdas en lo que llegan al poder, lo primero que hacen, inclusive desde antes de llegar al poder, es reescribir la historia y censurar lo que a ellos les conviene o lo que no les conviene. Cosa que también está ocurriendo aquí en Estados Unidos, donde tú puedes ver, por ejemplo, que las estatuas de Cristóbal Colón las han eliminado porque eso ofende a los pueblos indígenas. Una de las cosas que yo estoy viendo aquí con terror, porque cuando tú borras la historia del pueblo, tú puedes reescribirla en el orden que te dé la gana. Entonces tú tienes episodios que pueden ser negativos, pero traen un gran aprendizaje. En el caso de Georgia, que es donde me encuentro aquí en Atlanta, está el movimiento, el monumento. Hay un monumento antiguo del lado confederado, que era la parte que estaba luchando aquí la guerra, y se está hablando de que se quiere borrar ese monumento porque eso recuerda lo que tiene que ver con la esclavitud y todo lo negativo que se vivió en ese momento aquí en Estados Unidos. Pero Estados Unidos es la suma de toda su historia. Entonces tú no puedes borrar la historia y quitar lo que no te conviene o lo que no te gusta. Ese proceso de reescritura y de censurar lo que no te gusta es terriblemente negativo, porque al final el pueblo se olvida de las cosas y pasas a crear nuevos victimarios, que es lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos, donde tú ves que las personas de afroamericanas se ven en la posibilidad de agredir a otras personas simplemente por su color. Entonces tienes personas que fueron víctimas en algún momento de la historia, pero ahora están agrediendo a otras personas basándose precisamente en lo mismo que ellos les hicieron. Entonces esto es terriblemente injusto y implica que como sociedad no se aprendió nada, porque estás volviendo a repetir el mismo patrón en la historia. Y en Chile, bueno, ni se diga, porque en Chile también estamos viviendo un proceso de reescritura de la historia y de un cuento que nos está tratando de contar la narrativa de la izquierda, que no se ajusta a lo que fue la realidad de lo que ocurrió, sobre todo con este proceso de romantización de lo que ocurrió durante el gobierno de Allende, que te lo están presentando como si hubiera sido la gran panacea de la historia. Entonces hay que estar muy pendiente cuando esta gente trata de reescribir los manuales y reescribir los cánones de la sociedad, porque algo malo puede estar ocurriendo. Sí, de hecho, lo que tú dices es verdad, porque hay cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que son naturales del propio ser de las personas, de nuestros antepasados. De hecho,
venimos de personas que, mestizos más, mestizos menos, venimos de personas que fueron originarias de acá, tal vez muchos originarios de otro lugar, que llegaron acá. Recordemos que Estados Unidos fue una colonia británica, Argentina ya tenía problemas antes de las Malvinas con invasiones, cuando se produce todo lo que es la gesta de la independencia, el ejército de los Andes, el cruce de San Martín con O'Higgins, todo un contexto político y social que traía consigo una beligerancia extrema, muy fuerte, entre las naciones y los que se supone son los opresores, en este caso los que venían a colonizar. Pero tenemos que recordar que quienes, por ejemplo, terminan con las colonias o con la esclavitud son precisamente en el Reino Unido, y son precisamente con tratados comerciales. Por ejemplo, lo que viene, no sé, de cómo nos denominan ahora, que nos denominan como latinos, y de eso viene desde Chevalier. Un congresal, me parece, si mal no recuerdo, que hace un tratado de libre comercio firmado también por Cobden. Chevalier firma a favor en representación de Napoleón, obviamente, y Cobden del Reino Unido, y ahí Cobden tenemos que es un gran libertario, y eliminan ciertas divisas impuestos básicamente sobre el comercio que se hacía entre las mismas colonias y con los reinos, y de ahí nace esta especie de dependencia a la no gobernabilidad, que no sé si se han fijado que en nuestro continente todos atravesamos eso, en los cuales no hay, por ejemplo, una decisión de vida en sociedad, como también se observa claramente en los nórdicos, por ejemplo, que todos hacen gárgaras con los nórdicos y algunos imbéciles llegan a decir que son socialistas, pero bueno. Entonces, al respecto, y ahí te quiero preguntar a ti, Mati, hay otro tema que quiero enlazarlo con todo esto que estamos hablando y todas estas deconstrucciones o dudas, o como se llama en realidad, que tiene que ver también con el aborto, por ejemplo, que ahora se le llama interrupción del embarazo. Esta práctica de eliminar una vida, ¿te parece a ti que va de acuerdo con estas nuevas líneas de deconstrucción que traen consigo, obviamente, todas estas nuevas ideas? ¿Qué es lo que me pasa? Lo que me pasa es que tú sabes harto de historia, Carlos, y yo creo que en ese aspecto puedes discutir mucho más que yo esta teoría que tengo, pero siento que la prohibición del aborto en sí misma viene de la mano con la creación de los estados en sí misma, porque, a ver, seamos sinceros, se ha abortado desde siempre, desde que el ser humano es humano. Entonces, la erradicación o la búsqueda de erradicación como sociedad, ustedes saben que no me gusta esa entelequia, proviene de que como sociedad es malo matar, no se debería matar ni siquiera a los que están por nacer. Y ustedes bien saben, yo soy bastante crítico, yo pienso que eso es una visión un poco cortoplacista de lo que es un ser humano, porque es como no darse cuenta de que una mujer se puede suicidar y matar a sí mismo y a lo que lleva adentro sin que nadie se lo prohíba, sin que nadie pueda evitarlo en sí mismo, porque cualquier persona puede conscientemente suicidarse. Entonces, sobre eso, yo creo que la mejor decisión la toma la persona que es dueña de su cuerpo, por eso yo soy pro-choice. Y sobre eso mismo tengo dos argumentos. El primero es que creo que, y es el más complejo, que creo que no importa cuando cuando hay vida por sí mismo. Lo que importa es cuando hay conciencia e independencia, de cierta forma. Porque si bastara solo con la conciencia, ahí sería muy complejo, pero se podría estimar científicamente cuándo empieza la conciencia, y eso ya es una educación que le dejo a los científicos. Pero cuando hay independencia, eso ya la ciencia también lo está cada vez más subsanando. Yo creo que eventualmente, y esta discusión se lo dejo a los que son que un hombre no pueda ser mujer, yo creo que los hombres van a poder tener útero en el futuro, algo muy tecnológico, pero la ciencia y la medicina les va a hacer tapa. Pero sobre eso mismo, siento que es muy ficticia la conversación sobre el aborto en sí misma. Y el último punto, no quiero divagar mucho más sobre eso, el segundo al respecto, es que yo no espero una sociedad en que todas las mujeres que tengan embarazos no deseados
aborten como si fuera a comer chicle y botarlo. Yo creo que eso no nos haría bien como esta entelequia sociedad. Seríamos como, no sé, muy triste sería la verdadera descripción. Y no creo que seamos eso. Las mamás son bacanas, como que aman a su hijo a pesar de todo. Es que es algo que nace. De hecho, muchos nos hemos topado a lo mejor con personas que dicen, yo jamás sería madre. Y llega un momento en el cual la biología les dicta lo que llevan en cada uno de sus putas moléculas. Eso es irrefrenable. Y no pueden evitarlo. Sí. Es chistoso. Y ahí quiero preguntarte a ti, Jorge, respecto a esto mismo que estamos hablando. ¿Llegará a un futuro en el cual, por ejemplo, pueda haber una determinación sexual a priori por lo que uno quiera? A ver, quiero hacer algunas apreciaciones personales primero. O sea, yo ahora mismo estoy contra el aborto, pero no por el aborto per se, sino por lo que implica implementar el aborto. Me refiero a estatizar esta wea del aborto, ¿cachai? O sea, lo que hace a mí que me oponga el aborto es la idea de que el Estado subvencione esta wea. Porque si el Estado no se metiera en este asunto, para mí no habría ni un problema en que fuera como decía Matías, que no es lo que él quiere, pero es lo que decía como sátira quizá, de votar así, abortar como, no sé, como abortar un chicle. Yo creo que sí, yo no tendría problemas con eso si el Estado no se mete de por medio. Si para mí el problema es cuando se toman los impuestos de todo, weón, para hacer esto. Y hablemos en serio. Yo prefiero, weón, que un niño no nazca, ¿cachai? A que tenga una mamá de mierda, que no va a estar preocupada y el cabro chico, weón, viva, weón, y sufra la sufra toda, weón, y tenga una vida difícil, imposible, weón, que termine con desnutrición o alguna weá, ¿cachai? En ese sentido, yo creo que hay gente, weón, que yo creo, que no está capacitada para la paternidad. Punto. ¿Cachai? Hay gente que no debería reproducirse. Y esta misma gente, curiosamente, es la misma que se mete en estas weas de género y anda haciendo todas estas mierdas y es pro aborto. Dejémoslos que sean pro aborto, dejémoslos que aborten, porque así no se reproduce más saco wea. ¿Ah? Que yo creo que eso es importante. Y así los cabros chicos que van a nacer son los que no van a sufrir. Básicamente. Si para mí el problema, weón, no es que se aborte. Para mí el problema es cómo se quiere implementar esta wea. Si tú querías, para mí lo ideal sería que si una persona quiere abortar, que aborte, pero que se financie la wea. Y tengo una pura excepción, y quiero ser bien claro en esto, y que lo he discutido, por ejemplo, con amigos que son de tendencias más comunistas, ¿cachai? Y hemos llegado a este consenso. Yo sí estoy dispuesto, ojo con esto, que mis impuestos sí se usen en financiar el aborto, por ejemplo, de una mujer que fue violada, no sé, que la asaltaron, la raptaron, la violaron. Yo ahí sí, pues son casos de emergencia. En casos de emergencia, yo sí estoy de acuerdo que el Estado intervenga, weón, y ayude por una weá de solidaridad social, weón. ¿Cachai? ¿Como las tres causales? Como las tres causales. No soy tan bestia como para estar en contra de eso. Pero en el resto de los casos, weón, si una weona quiere hacerse 40 abortos al mes, weón, que rico, imposible, pero si los quisiera hacer, que se lo haga, pero que se lo pague ella. Sí, o sea, bueno, la mayoría podría, por ejemplo, escucharme y decir, claro, no pueden opinar de otra manera. ¿Qué más van a decir si es lo que profesan? Pero básicamente lo que tiene que ver con el sentido común, lo que hablábamos. Y aquí quiero preguntarle a la fémina del grupo, porque aquí de todos modos, entre paréntesis, estimados auditores, no pensamos que sea necesario ser mujer o no para opinar de un tema, al igual que de hombre o de mujer. El cruzado da lo mismo, ¿no? Hablemos del aborto masculino. No, espérate. Bueno, en este momento para este tema me percibo mujer, así que nadie puede cuestionar lo que estoy diciendo. Quiero preguntarte a ti, Claudita, la segunda fémina de este panel, entonces, ¿qué piensas tú respecto a lo que estamos hablando? Opino lo mismo, que si quieren abortar, que se los paguen ellas, porque de hecho, si tú les pones esa condición, va a salir a flote la responsabilidad, ¿cachai? Porque obviamente nadie es responsable cuando la plata no es tuya. Entonces la tiráis a la chuña, entonces pues ya, entonces aborto, porque tenéis de todo para no quedar embarazada, tenéis de todo. Tenéis anticonceptiva, tenéis condón, tenéis condones femeninos, tenéis la pastilla el día después, o sea, hay de todo, un sinnúmero de cosas. Tenéis la DIU también, que colocan en los consultorios, ¿cachai? Pero ya corta el hueveo, o sea, es como que, es que se queda embarazada, no, pues ya, queda embarazada, entonces, págatelo, po. Entonces con eso ya vaya a tener responsabilidad, porque si no, no la van a tener nunca, menos las generaciones de ahora que no están ni ahí con nada.
Así que si quieres abortar, págatelo. Lo mismo que dice Jorge. Sí, ahí que son temas que van saliendo y son chistosos de pensar a veces, cuando uno divaga, obviamente, porque no es chistoso moler a una guagua en un útero, pero de ver, por ejemplo, el tema de que la mujer, si decide tener al hijo, el hombre está obligado a responder por el hijo, lo cual no digo que esté mal, forma parte de la responsabilidad. Pero ¿qué pasa si el hombre no está de acuerdo y la mujer sí quiere tener el hijo? Y ahí entra en problemas esto de mi cuerpo, mi decisión, u otras cosas que sacan, a pesar de ser un ente distinto, parásito, sí, me refiero a términos biológicos. Bueno, hasta los 25 más o menos si estudia, sí, sigue siendo parásito, pero a lo que voy es el tema de que es un ente aparte del cuerpo de la mujer, porque está hecha y está diseñada para eso. Y ahí o al revés, po. Ajá. Si el hombre quiere y la mujer no, es que por y el eso, hombre sí quiere, no. Por eso, pero a lo que voy es que aquí actualmente, si la mujer no quiere, o sea, bueno, actualmente me refiero a la ideología, estamos claramente hablando sobre ese foco. La ideología que dice, no, que haga lo que quiera la señora y chao, y aborta. Y tú, si tú querías hacerlo, ahí verás tú si querías ser papá. Maracuea, ella no quiso. Y eso es lo que dicta la ideología actualmente. Está más que claro. Pero en el caso, por ejemplo, de que ambos no quieran, todos felices, ¿o no? Y sigamos carreteando. Estoy divagando, poniéndolo bien ridículo, pero a veces espera, así. Deja de poner un ejemplo, ¿ya? Para que sea claro. Y ya que estamos hablando de las libertades, te voy a dar mi caso personal, particular. Yo, por ejemplo, eventualmente quiero ser papá. No hoy día y no mañana, pero eventualmente quiero serlo, ¿ya? Y la verdad es que para mí es un problema el hecho de tener que lidiar con la mamá. Entonces, por ejemplo, yo podría conocer a una mujer que quiera ser mamá o quiera, por ejemplo, embarazarse solamente y no ser mamá. Y después ella, por ejemplo, antes de que mi hijo nazca, me puede firmar la custodia total, weón, con el poder total sobre el pendejo, y una vez que tenga el hijo se puede virar. Y a mí me da lo mismo que esté o no esté. Vientre de alquiler. No es vientre de alquiler, pues, weón. Porque no le estoy pagando por eso. Ah, no, pero me refiero que te sería que si alguien, por ejemplo, quisiera hacerlo, que se hace actualmente, podría hacerlo. Nada, claro, por supuesto, pues, weón. Y de la misma manera yo sí estoy de acuerdo con el tema del aborto masculino. Por supuesto. Porque en la medida que la mujer tenga la arbitrariedad de decir, pero en mi cuerpo, bueno, entonces es mi billetera. Si hablemos de ventas de órganos, pero quizás para el próximo episodio. Es que es un tema efectivamente que da para hablar y todo, y a veces se escucha frío y todo, pero es como la humanidad, ¿no? Si la vida de hecho es así. Darían un riñón por su madre. Yo creo que daría, bueno, eso depende de cada uno, ¿eh? Yo daría eso y más, pero depende de cada uno. Un riñón y una córnea. Quiero lo necesario para vivir a medias. Quiero preguntarte a ti, Ricardo, respecto de qué opinas tú, porque por ejemplo allá en Estados Unidos están estos auditores que tal vez no sepan, estos buzones que permiten, y son buzones, a donde se puede dejar una guagua, que está en estaciones de policía, en estaciones de bomberos, que permite dejar a guaguas cuando tú no quieres, que están hacia la calle. De hecho existe, si lo buscan ustedes auditores y no creen, es verdad, existe, no es una teoría conspirativa. ¿Tú qué piensas, Ricardo, de todo esto que estamos hablando? Bueno, más allá de minuto anterior donde estábamos escuchando a Matías regateando órganos, pues fue como interesante. Y bueno, eso también tiene que ver mucho con el grado de apego que puedas tener con algún familiar al cual efectivamente podrías compartir algo de tu vida para ayudarlo a mejorar sus condiciones de vida. Es como una decisión muy, muy personal que haría cada uno y hay que llegar a esa situación. Ahora volviendo a lo que estábamos hablando de los bebés y de las situaciones, porque en Estados Unidos se ha llegado a un punto donde las personas pueden ir al hospital y decir que lo abortaron a los 9 meses, la guagua está ahí y la guagua va a estar atendida por el hospital nomás un poquito, unos cuantos días, y ahí ya quedó. Entonces tiene que haber una suerte de organizaciones o de alguna persona, algún ente de caridad que por lo menos pueda recibir a esos niños, porque esas son personas que llegaron en una situación donde no pidieron llegar y que merecen una oportunidad, aunque sea por el simple hecho de por haber decidido de haber llegado a este plano, porque es una irresponsabilidad
de los padres no poder cuidar a este niño, y si no están en las condiciones, pues necesitamos gente que se dedique. Y cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando solamente de gente que se dedique o que eduque en solidaridad, porque básicamente cada uno de nosotros tiene sus habilidades, tiene sus potenciales y tiene sus conocimientos. Entonces es importante dedicarse a apadrinar a otra persona, que puede ser de igual de abonado que tú, de la misma edad, o puede ser alguien más joven, o puede ser alguien que sepa algo que tú no sepas y puedan intercambiar este conocimiento. Así como hacemos nuestras reuniones, que uno se dedica al asado y otro habla de la música y así sucesivamente, pues tenemos que empezar a tender redes entre nosotros para poder ayudarnos y poder, digamos, sobrevivir, a ser un buen equipo en este mundo de condiciones tan complicadas. Y cuando me enteré de esta noticia de lo que está ocurriendo aquí con los bebés y con las reglas del aborto y con el hecho de como, sí, yo lo dejé ahí como si fuera un par de zapatos viejos, no, eso rompe el alma, realmente. Sí, y ahí vienen todas las discusiones que se pueden tener. Paradójicamente las discusiones existen porque hay vida, de lo contrario no habría. Pero para poder redondear más o menos el tema y poder ya ir finalizando el programa, dado que estamos acercándonos ya a la hora de cierre, me interesa seguir poder contextualizar lo que piensa cada uno respecto de algo más general. Y quiero partir como es el orden de la ronda que hemos hecho contigo, Mati, respecto de las ideas, la deconstrucción en sí. ¿Está bien que haya llegado? ¿O piensas tú que a lo mejor algo se extralimitó, lo habría hecho de otra manera? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que está súper bien que haya llegado. Yo siento que es una evolución natural de las personas de construirse. Lo que encuentro es que esté mal que estas élites lo lleven al Estado. Que sea desde ahí es donde se divulga, que haya pasado las universidades, yo creo. Oye, pero ahí, Mati, disculpa, pero ahí, ¿desde cuándo empieza la deconstrucción? ¿Desde cuándo empieza a ser, es bueno deconstruirse? Porque todo ha sido construcción a lo largo de la historia. Me gusta el átomo. ¿El átomo quién es el que propuso el átomo? Un griego, ¿no? No lo sé, voy a buscar en Wikipedia, pero de ahí. Yo siento que la deconstrucción proviene de la duda misma, por ende es ciencia, entonces estoy a favor. No sé si es suficiente, no sé qué piensan ustedes. Yo creo que eso nos difiere de un poco o en gran parte nos hace racionales, dudar, pensar y experimentar. Obviamente basarnos en dudas razonables y también en experiencias razonables, porque no es necesario que yo me tire de un edificio para saber que me voy a matar si me tiro de un edificio. Ya alguien lo hizo por uno, una cosa así. Entonces, pero deconstruyendo ese argumento en unas generaciones, las personas podrían crear alas, pues. Genéticamente yo creo que podríamos eventualmente, ¿no? Si nos alimentamos, sí, porque... Ahí tú, Jorge, ¿qué piensas respecto a esto que le pregunté al Mati? Bueno, ahí Mati lo plantea como una suerte de ingeniería inversa este tema de la deconstrucción. Comentar que en Instagram hay una tipa que es científica que estuvo haciendo cálculos y haciendo bosquejos de cómo tendrían que ser las alas en un ser humano para que un humano pudiera volar, y les tengo que decir que es completamente improbable que ocurra, y los diseños que salieron de eso para que fuera funcional es como ya no es un humano. ¿Cachai? O sea, fue un desastre. O sea, yo creo que las cosas no siempre son buenas o son malas per se. Yo creo que las cosas son en la medida que se utilizan. ¿Cachai? Como las cosas no son naturalmente buenas y malas, pero como está el humano de por medio, y lo he dicho muchas veces, este humano malo, imperfecto, que propende al mal siempre, porque esa weá de la gente buena y la weá, hay gente que es pura, no, callampa, son todos malos, weón, hasta cierta medida, ¿ya? Unos más apegados, otros más honestos que otros nomás, algunos lo ocultan mejor, pero en el fondo somos todos crueles, somos todos malos, y esa weá del bien, weón, no nos vale callampa en el fondo. Ahí el yo interior, weón, siempre tiende a la oscuridad. Entonces, como estas weas son cosas que hacemos los humanos, como el humano tiende al mal, estas weas van a tender al mal, porque así las usamos, weón. Si
las armas, weón, las cosas no son malas per se. Nosotros somos malos y como son cosas que nosotros estamos haciendo van a tener resultados negativos. En este mismo momento, Rousseau se está revolcando en la tumba con lo que... Puta, que se revuelca, me importa un pico ruso, weón. Revuélcate nomás, conchetumare, weón. Ahí tú, Claudita, ¿qué piensas respecto de la deconstrucción, lo que estábamos hablando? ¿Te tinca a ti es bueno? De por sí es bueno esta, llamémoslo, corriente que ha venido ahora últimamente. Es que para más remate también se politizó esa palabra, po. Yo creo que en un inicio, para mí es como analizar, ¿cachai? Antes te decían de otra forma, quizá algo que podía ser lo mismo. Ya analicemos la forma, o sea, ve tú que puedes cambiar, anda viendo tus fallas, ¿cachai? Pero ahora es como, ahí tienes que deconstruirte, entonces como la moda, ¿cachai? Entonces además la tomaron distintos tipos de gente que ya la deconstrucción pasa a ser una wea así ya como, ¿qué es eso, ¿cachai? Entonces yo creo que las modas hacen mal y más si se politizan y más si los toma un cierto tipo de gente, que para variar fue la izquierda que agarró esa palabra y la está implantando y que como que la está imponiendo, ¿cachai? Eso de deconstruir, yo ya me deconstruí, yo dije, qué mierda, cuando me dicen eso, yo ya me deconstruí y pensé en eso, así como que, hello, no me gustan las modas, no me gustan las modas ni cuando toda la gente va a ir a ver cierta película porque todo el mundo te dice que es buena, tampoco me gusta eso. No me gusta seguir a la masa, por lo tanto no me gusta el concepto de construir. Bueno, de construcción es una parte del posmodernismo, estamos hablando de años 70, incluso un poco antes, por si acaso, estimados auditores, si no ¿Sí? cachaban esa parte antigua, y al igual que la ESI. Filósofo francés, ¿o no? Es un gallo francés que la implementó. Son uno de los exponentes, tal vez tú te refieres a Foucault, uno de los más conocidos, pero hay lo que tiene que ver con el posmodernismo, que nace de la narrativa, de los grandes discursos, por así decirlo, de poder cambiar las cosas. Uno lo ve reflejado, y aquí quiero ponerme un poco político, respecto de lo que hace el gobierno. No sé si se fijaron, por ejemplo, el gobierno renombra las cosas, las rebautiza. Es como, por ejemplo, yo tengo malos refrigeradores en la casa y no funciona, y yo digo, ya, esto es una nevera, e inmediatamente hiela, y empieza a funcionar bien. Eso es como lo que entienden, más o menos, con todo lo que es la dialéctica del discurso que tienen. Ahí quiero consultarte a ti, Ricardo, respecto al posmodernismo, esta onda que vino, que viene de hace tanto tiempo, al igual que, ojo, la ESI lleva 14 años, por si acaso, en Chile. ¿Qué piensas tú respecto al posmodernismo, a esta corriente deconstructiva, por así decirlo? Es que, mira, para construir una cultura, por lo general, tienes que destruir la cultura anterior para poder construir algo encima. ¿Es bueno lo que estás construyendo encima? ¿Bajo qué criterio? ¿Quién está juzgando que eso que estás construyendo es bueno, es provechoso o es beneficioso para la sociedad? ¿Qué cosas de lo que te están diciendo es bueno o simplemente es una locura de alguien que escribe un libro? Yo me pongo a pensar, y por ejemplo, cuando tú vienes a ver y hablas del auto eléctrico y te dicen, no, el auto eléctrico es una estafa, el auto eléctrico esto, el auto eléctrico otro, y tú te vas encontrando con información donde están los autos eléctricos parados en no sé qué parte, porque no pueden salir al comercio, porque las baterías están vencidas y no hay cómo reciclar esas baterías porque tenemos la estructura para producir el litio, tenemos la estructura para producir los componentes, pero no tenemos la infraestructura para reciclar eso todavía. Entonces el lobby o las élites nos están presionando para avanzar hacia un punto que nos va a llevar a una catástrofe porque la estructura no está preparada. Entonces hay que mirar con mucho cuidado todo lo que es la deconstrucción y los usos que se le puede dar a la deconstrucción para crearte una nueva realidad a la medida de un gobernante, porque el crédito social, que es una construcción china que está empezando a copiarse varias dictaduras del mundo, es simplemente una herramienta de control. Entonces cuando los políticos, mientras más herramientas y más formas tengan de controlarte, tú más estás perdiendo tu propia libertad, y esto debe ser mirado con mucho cuidado. Sí,
Y de hecho pensar que son solo teorías conspirativas, no hay nada más letal que eso. De hecho, estimado auditor, si usted va a comprar paneles solares, alguna hélice eólica, no creo porque son grandes, pero las bobinas y todo eso, las mismas baterías, utilizan entre otros componentes el coltán, que se utiliza también para hacer las placas madre de los artículos eléctricos que tenemos, notebook, computador, de todo, que lleva una placa, transistores y cosas, siempre lleva una plaquita, esa placa que usted ve que es verde y todo, que no sabe qué mierda es, si es madera o plástico o algo intermedio. Se utiliza el coltán para producir también las baterías, que son los paneles solares, perdón. Hay aldeas completas que sufren eso, por si acaso, porque para hacer ese proceso se empieza quemando la tierra. Y quiero darles las palabras finales. Ahora quiero empezar contigo, Mati, para poder terminar el episodio de hoy, por favor. Yo siento que fue muy divertido el episodio de hoy día. Nos permitió rondar en pocos puntos que de cierta manera nos permitió expresarnos más al respecto de cosas bastante complejas. La pusiste bastante difícil, Carlos, hoy día. Bacán hablar sobre estos temas. Yo creo que son aquellos temas que hay que conversar, que hay que discutir, que bueno el rechazo del año pasado, que nos permite hablar sobre estas cosas y dejar de salir de hablar cosas que esperábamos que ya estaban más zanjadas. Pero sobre estas cosas que no están zanjadas es bacán. Hablemos de la eutanasia, hablemos del consumo de drogas, hablemos de tantos temas, en fin. Yo creo que no para encontrar aquellos que nos dividan, sino que para zanjar diferencias, por último, estar de acuerdo que no estamos de acuerdo, que eso es muy bacán. Ahora, no sé, yo no creo que, no sé si enseñar sexualidad en sí sea algo bueno, así que, como les dije, yo no tengo hijos, así que no es un problema para mí, no tengo esa bendición. Pero lo que sí es que los padres suelen amar a sus hijos, así que desearles lo mejor es lo normal, no siempre los padres aman a sus hijos, pero en fin. Por eso les recomiendo que les enseñen a sus hijos cosas que quizás, no sé, que quizás ustedes no saben, pero sí que hay buenos profesores de, no sé si de sexualidad, pero sí, por ejemplo, phishing, para que no los estafen, que es una buena habilidad. No abrir todos los correos electrónicos que te llegan. No sé, filosofía. Creo que es básico para no autoestafarse. Eso es bacán. Y para que no te estafen también, por la filosofía o la lógica también. Y leer y amar la lectura. También creo que son grandes habilidades que nos permiten aprender de gigantes. Porque en ese aspecto, no sé, Nietzsche es un gigante de la filosofía y que no es necesario y es muy digerible. Pero para eso hay que leer, amar la lectura, no sé, y lo bacán es que te enseña que dudar es la clave. ¿Verdad? Que la gente inteligente está llena de dudas, no sabe cosas, sabe muy bien lo que sabe, pero también sabe que es imposible que lo sepa todo. Entonces en ese aspecto está siempre pisando huevos, una cosa así. Entonces es clave no comprarse las cosas a la primera, en fin. Eso, vale equipo, es bacán hablar con ustedes, viva la libertad y duden siempre nomás, que es la clave de todo. Gracias, Mati. Sí, y efectivamente lo que tiene que ver con la duda y con poder cuestionarnos los conceptos, va creando conocimiento, por así decirlo. Y Jorge, tus palabras finales, por favor. Mira, en este último espacio que tengo quiero hablar de dos cosas. La primera sería que ya está despachado el anteproyecto de la propuesta que se le entrega al Consejo Constitucional. Le eché una mirada, es una mierda, así que desde ya yo ya me puse en plan rechazo, así que llamarlos a rechazar esta porquería. Y en segundo lugar, darle un mensaje a nuestros amigos auditores animalistas. Señor animalista, recuerde que el teléfono PC en el que usted nos está escuchando se fabricó y probablemente causó la muerte de un oso polar y varias focas bebés. Buenas noches. Ahí tenemos varias gente a lo mejor botando espuma después cuando nos escuchan. Qué triste. Claudita, tus palabras finales, por favor. Siguiendo la tónica de lo que pueden enseñar en los colegios, a mí me encantaría que los chicos le enseñaran a ser peatones.
Hoy día atropellaron a una mamá que iba en un scooter con su hijo. Y yo creo que gran responsabilidad es el que el peatón no tiene idea de que muchas veces los vehículos no los ven. Entonces yo creo que es súper importante. Quizá igual es de importancia que la educación sexual, que le enseñen a ser peatones. Porque hay mucha gente que atraviesa las calles y el conductor no los ve. Por la ropa, porque no llegan y atraviesan, porque no saben que hay un foco que encandila al conductor, porque no sabe que hay puntos ciegos en los vehículos, sobre todo en los buses, ¿cachai? Entonces yo creo que es algo sumamente importante y que se dejó de enseñar hace tiempo. Ese punto yo creo que es importante, y también mencionar lo de la ministra Jara, con el despido del subsecretario Larraín. O sea, yo hoy día creo que la ministra Jara mostró lo que realmente es. Lo despidieron y luego dudaron de que si él realmente había acosado o no a una mujer. Lo despidieron y luego van a hacer la investigación, cosa que no debiese pasar así. Primero se investiga y luego después se despide. Eso, compañeros, y hay compañeros. No me gusta esa palabra. Pero hasta la próxima semana, y me gustó mucho el programa. Gracias, colega. Y lo que tiene que ver con... Sí, colegas. Lo que tiene que ver con el gobierno, weón, no tiene vuelta. Y una weá que me empelota, que aprovecho de decir ahora, que también me acordé, y en el programa pasado parece que lo dije también. El gobierno no se hace cargo, parte por el marítimo, no es gobierno, la administración de mierda que tenemos actualmente, echándole la culpa a los demás, descargando las culpas en los demás. Ellos no tienen la culpa. No dejaron a la gente de Iquique ir a una celebración. No sabía. Una ministra tenía contacto con líderes de la CAM. No sabía. Y empiezan a echar a la demás gente, donde el hilo se corta por lo más delgado. Cobarde. Ricardo, tus palabras finales, por favor. Nuevamente la idea de cuestiona todo. El punto mayor que siempre he comentado, esto de la economía de la casa comienza por la cocina, es verídico. No importa en qué país del mundo estés, mientras tú permitas que el dinero no se te vaya por la cocina, estarás ahorrando y podrás cumplir siempre tus sueños. Ahora, hablando acerca de lo que está pasando con la economía global, pues tenemos que fijar muy bien dónde estamos invirtiendo nuestro dinero, qué habilidades estamos cultivando, qué cursos estamos aprendiendo. Recientemente en una de mis visitas, una de las personas me comenta, como conversando, el momento de cosechar, el momento de hacer, el momento de estudiar, el momento de invertir o de planificar un negocio o de hacer algo es ahora que usted puede hacerlo. No importa si va a ir lento, hágalo. Empiece hoy para que vea que pronto va a poder cosechar los beneficios de cualquier actividad que emprenda. Muchas gracias, espero escucharlos en un próximo programa. Gracias, Ricardo. Efectivamente, muy entretenido el programa. Temas así complicados como los que mencionó Mati, algunos van a necesitar exorcizarse tras escucharlo, porque a la gente le da miedo atroces escuchar cosas que son por lo demás normales. Y recuerde, estimado auditor, votar no nos convierte en ciudadanos libres. Trabajar, ahorrar y comerciar, sí. Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.